Para mí el día de hoy es un placer estar con ustedes compartiendo la experiencia que tenemos acá en México dentro de lo que es el sistema penal acusatorio. Estuvimos revisando lo que es su nuevo Código Procesal Penal del Decreto Legislativo número 957 y de ahí partíamos para hacer una comparativa en cuanto a lo que establece su legislación, trasladándolo también a lo que acá en México hacemos, que hay cosas muy similares y hay otras cosas que sí diferimos un tanto también en cuanto a aspectos muy trascendentales y otros no tanto, ¿no? Entonces, la idea de esta plática en estos 50 minutos, como ya lo decía usted, pues obviamente trataremos de compartir un poco esta diferencia de lo que es los códigos o el código que ya mencionábamos que está vigente en Perú y lo que es nuestro código nacional de procedimientos penales acá en México. Revisando, como les decía, esta cuestión legislativa o estas normas pues, procesales, es importante destacarles que acá en México pues tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución pues establece primeramente las bases de lo que es el proceso penal acusatorio acá en México y voy a hacer una pequeña reseña o les iré comentando lo que se establece por acá en nuestra Constitución, donde pues la base constitucional en el artículo primero de nuestra Constitución establece que pues en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Se indica también dentro de nuestra Constitución, como una de las primeras bases, que las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de forma eh, igual a lo que establece la Constitución y con los tratados internacionales, pero siempre favoreciendo en todo tiempo a las personas bajo una protección amplia, ¿no? Se nos indica también en nuestra Constitución que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias tenemos la obligación de promover, de respetar y de proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, se establece también en nuestra Constitución que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezcan la misma legislación. También en nuestra Constitución, dentro de lo que es el esquema del proceso penal acusatorio, se establecen reglas que definen el aspecto de la retroactividad de la ley, que en este punto en nuestro país está regulado en la Constitución y algo que yo encontraba en su Código Procesal Penal es que hay reglas específicas dentro del mismo articulado, ¿no? Que establece su código. Acá en nuestra Constitución, la regla general o que se establece en la misma es que pues a ninguna ley se puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Se establece también que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Son reglas que son muy similares a lo que existe acá en México, a lo que existe en Perú. Evidentemente, también se establece en nuestra Constitución que en los juicios del orden criminal pues queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por alguna ley exactamente aplicable al delito de que se trata. También en nuestra Constitución, otra regla que se establece conforme al artículo 16, que es de mucha importancia para nosotros porque también 16 y el 19 que establece lo que nosotros conocemos el auto de vinculación a proceso, pues son los grandes aspectos que diferencian nuestro sistema jurídico con el que ustedes tienen vigente allá en Perú.
La primera condición que establece el artículo 16 es que nadie podría ser molestado o puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Se indica que no podría librarse alguna orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se indica que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá de poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad, y se indica que la contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Y viene una serie de mayores requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, pero lo que quiero destacar acerca de esta orden de aprehensión, que nosotros, una vez que analizamos la legislación de ustedes, donde se establece las reglas dentro de lo que es la investigación preparatoria, pues sí tienen definido, obviamente, nosotros también lo tenemos, pues alguna forma de hacer lograr comparecer al inculpado, en este caso a la posible persona que se va a imputar hacia una audiencia preliminar, pero nosotros bajo el esquema de esta orden de aprehensión, si lo podemos clasificar de esta manera, el primer punto de partida que nos generó mucha problemática es que la misma Constitución establecía que, siendo la orden de aprehensión una forma de hacer comparecer al imputado a una audiencia preliminar, vaya, para formular la imputación, en ocasiones, si no había flagrancia y si no acudía a la cita en forma voluntaria, tenía que ser a través de este mecanismo que es la orden de aprehensión. Y es ahí donde, bajo la lógica de este articulado que está en nuestra ley suprema, pues establece que debía generarse un mandamiento escrito por parte de la autoridad y obviamente que este mandamiento escrito esté debidamente fundado y motivado para poder justificar en su momento la razón por la cual el imputado debía estar presente en la audiencia para propiamente ser imputado y formularle cargos. Esto, como lo hemos dicho, la primera condición que nos hizo un extrañamiento fuerte o una condición que veíamos ajena a la lógica del sistema acusatorio era la exigencia de que esto fuese por escrito. Obviamente se ha evolucionado a la parte de que un mandamiento de autoridad generado en una audiencia, pues la misma videograbación se considere como un registro fehaciente para poder establecer la validez de ese acto de autoridad. Pero en un principio, cuando empezamos aquí con el sistema penal acusatorio, que lo iniciamos en el año 2012, aquí al menos en Nuevo León, pues esta condición de la palabra o palabras mandamiento escrito generó mucha confusión al principio y era una problemática que se nos presentó porque en un inicio pues teníamos que generar la audiencia para poder lograr la comparecencia de un imputado a una audiencia inicial, pero los jueces estaban todavía exigiendo que lo que se haya dicho en audiencia tenía que ser luego trasladado a una forma escrita y de esa manera dar cumplimiento a lo que establece la norma constitucional, porque acá en México, si no lo hacíamos de esa manera, había el temor de que luego, mediante un juicio de amparo, que es esta revisión que hacen tribunales federales de lo que actúa la autoridad local, en este caso nosotros como jueces de control, pues teníamos que estar pendientes de dar cumplimiento a ello para que no se nos estableciera una falta a lo que establecía la Constitución. Luego, pues obviamente esta condición de la orden de aprehensión también en un principio se dotaba, además de esta condición escrita, de que se tenía que definir los datos de prueba que acreditaran el hecho que la ley señalara como delito y el aspecto de la
probabilidad de participación del imputado en su comisión, que esto también era otra problemática que se tuvo en su momento porque el estándar se elevó mucho cuando actualmente se está superando. Créanme lo que desde el 2012 hemos tenido esa problemática donde el estándar para poder emitir una orden de aprehensión es cumpliendo estas exigencias del hecho y la probabilidad de participación del imputado, pero sí realmente se genera esta condición problemática, puesto que el estándar muchas veces se eleva cuando estimamos que no debiese ser así, puesto que esto es simplemente, bajo la lógica del sistema acusatorio, una simple forma de conducción del imputado hacia una audiencia inicial. Y en esa medida, pues, les comento que acá en México teníamos mucho esta problemática, porque con ustedes veíamos esta condición de la simple cita, lo define su código de una forma muy sencilla, donde pues está la citación, establece incluso la utilización de medios electrónicos para hacer lograr la comparecencia del imputado a una audiencia en fase preparatoria. Acá con nosotros, si no acudía a la cita, teníamos que pasar muchas veces por este filtro de la orden de aprehensión y estas exigencias que luego se tornaron mayores cuando no debía ser así, pues limitaron mucho y generaron mucho una sensación de impunidad donde las causas se iban quedando ahí rezagadas porque no podían avanzar por el estándar tan elevado que determinaban los jueces en una audiencia inicial. Pero bueno, retomando estas bases iniciales de lo que es la Constitución, sí quería señalar este aspecto de la orden de aprehensión como una condición de gran diferencia que tenemos nosotros acá en México a raíz de lo que se establece por allá en Perú. Luego, otro artículo que también es muy vital para generar estas diferencias de lo que se trabaja acá en México, es el artículo 19 de la Constitución, donde una vez librada la orden de aprehensión o habiendo generado una cita donde el imputado se presenta para formular cargos o donde hubiese una flagrancia, que también en ese sentido se puede formular la imputación acá en México, pues se establece en el artículo 19 constitucional que ninguna detención ante autoridad judicial podía exceder del plazo de 72 horas. Ustedes tienen un rango distinto y luego de estas 72 horas se establece acá en México que estas son determinantes para poder luego definir si se emite o no una vinculación a proceso en el que se va a expresar el delito que se impute al acusado, precisando circunstancias del lugar, tiempo, ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su ejecución. Esta regla también es muy distinta a lo que se establece allá en Perú, puesto que acá en nuestro sistema jurídico mexicano, dentro de lo que es sistema acusatorio, pues se establece con estas tres formas de conducción para lograr que el imputado se presente en audiencia inicial, pero luego ya que se presenta tiene que formularse esta imputación y luego ya formular la imputación, dando la oportunidad al investigado para que se pueda defender, vaya si es su deseo o no rendir alguna declaración. Lo que sigue es que acá en México el juez de control pues va a establecer si la persona imputada es vinculada o no a proceso. En lo que leí de su código procesal, sí había datos que se tienen que analizar, pero acá en México hay una exigencia constitucional donde para poder sujetar a una persona a un proceso penal, una vez que el Ministerio Público ya reunió sus datos y estima que hay una causa viable para llevar un juicio en contra de un imputado, acá en México tiene que pasar por este filtro de la vinculación a proceso. Y no es otra cosa, como lo decíamos, más que el examen que el juez va a hacer en presencia tanto del fiscal, del ofendido, del imputado, de la defensa, acerca de determinar primeramente, en base a la exposición y al debate correspondiente,
si dentro de la investigación que hizo el Ministerio Público existen datos suficientes que acrediten primeramente la existencia de un hecho con características delictivas. Es decir, el fiscal tendrá que argumentar y tendrá que establecer el delito que se le imputa a la persona, circunstancias de tiempo, lugar y modo, ejecución del delito. Y obviamente, si el juez estima que existen datos suficientes traducidos en datos de prueba, pues obviamente esta determinación de un hecho con apariencia delictiva y existiendo una probabilidad de participación del inculpado en su comisión, sería esta la forma en que luego el juez de control, que allá con ustedes es un juez de investigación preparatoria, va a definir la vinculación a proceso, sujetará al imputado obviamente a lo que es una investigación, pero ya esta investigación, a partir de que es vinculado, sería obviamente susceptible de que se defina un periodo para ahora llevar a cabo una investigación complementaria por un lapso que no podrá exceder hasta de 6 meses. Que estas serían las grandes diferencias o los parámetros, vaya, constitucionales que nuestra norma máxima establece, donde estas dos etapas que son muy distintas a lo que se maneja en otros países, no podremos decir que es mejor o es perjudicial, porque obviamente pues siempre habrá estas posturas, ¿no? De que pues de nada sirve definir en una fase inicial a través de una vinculación a proceso el inicio de una causa cuando hay estas corrientes que se dice que será en juicio donde se va a establecer esto ya con la mayor precisión, o también la otra postura que existe de que, bueno, esto generaría a través de la vinculación a proceso un filtro idóneo para poder sujetar a una persona a un procedimiento cuando realmente haya datos suficientes para poder definir este aspecto delictivo y la probabilidad de participación del imputado en su comisión. Luego, ya que se establece esta vinculación a proceso, como les decía, lo que sigue es que el juez va a determinar un periodo de investigación y obviamente ya concluido ello, da inicio, ahora sí, a lo que es la etapa intermedia que constituye dos fases, la escrita y la oral. Concluida esta, pues se iría a la fase de juicio. Pero sí, les reitero, acá en México sí vemos esta condición muy distinto a lo que se trabaja por ustedes allá en Perú. Luego nuestra misma constitución, ya retomando las bases que establece la misma, pues ahí se genera lo que es que el proceso penal tiene que ser acusatorio, oral, y establece los principios por los cuales se va a regir, que son los de publicidad, el de contradicción, el de concentración, el de continuidad y el de inmediación. Se establecen también los principios generales del proceso, que establece o se señala que tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por delitos se reparen. También se establece en un aspecto constitucional que toda audiencia se va a desarrollar en presencia del juez, sin que éste pueda delegar en ninguna otra persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual dice que debe realizarse de una manera libre y lógica. También se establece en la Constitución que para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellos que hayan sido desahogados en la audiencia de juicio. Y este aspecto también es muy, muy importante señalarlo, donde se precisa y lo remarcamos que las pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio son aquellas que podrán ser tomadas únicamente para la emisión de la sentencia. Acá en México ocurrió un fenómeno muy curioso, incluso hasta grave, porque con la transición del sistema tradicional al sistema acusatorio, que allá en Perú lo veíamos que ustedes dentro de esta transición fue por territorio, acá también, pero también se nos permitió la gradualidad. Acá en Nuevo León, por ejemplo, empezamos con los delitos, todos son importantes evidentemente, pero los que tenían menos sanción, los delitos culposos, los delitos de injuria, los delitos de amenazas,
y conforme fue pasando el tiempo se fue migrando a delitos ya dolosos, como lo fue el robo, y luego ya los delitos sexuales de mayor impacto, como lo fue la violación, al final el homicidio, y eso nos permitió, bueno, una condición de poder ir transitando. Lo vemos acá en la práctica como una condición positiva que se nos dio esa oportunidad de, si bien había errores o aspectos que podían corregirse de un principio, bueno, la trascendencia no era tanto con el tipo de delitos cuando se dio esa gradualidad por el esquema de estos, pero sí pasaba mucho, como retomando lo que les quería comentar, que la sentencia basada esta siempre en las pruebas que se obtengan en la audiencia de juicio, como ya les decía, hay acá esta audiencia inicial de la vinculación a proceso donde se debate tanto por Ministerio Público y Defensa en base a datos de prueba la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de participación de una persona, pues es en este debate donde normalmente en forma oral, obviamente en presencia del juez, el fiscal expone que, por ejemplo, que el señor Pedro Cisneros cometió un delito de robo el día tal, en tal hora, en tal circunstancia, y los datos de prueba que lo sustentan son, y empezaba el fiscal a establecer la entrevista del señor Sergio Pérez, quien establece que el día tal, a tales horas, el señor Pedro Cisneros ingresó a esta tienda, se apodera de un refresco, de unas galletas, sale sin pagar, y esto constituye el delito de robo. Se tiene otra entrevista más a cargo de la cajera del negocio, y iba el fiscal exponiendo estos datos de prueba, un informe pericial, una videograbación de la videocámara, obviamente, del lugar, y esto el fiscal exponía para poder decir que había datos suficientes para vincular a una persona a proceso. El juez decía, está bien, vemos que los datos son suficientes dentro del debate de la defensa, a veces la defensa controvertía, a veces no, pero al final de cuentas, bueno, se determinaba en un caso hipotético, como les digo, poder vincular a una persona a proceso. Pero estos datos pues ya no nos van a servir de nada, y el error muy común que teníamos al principio era que la defensa pensaba que, bueno, ya tengo estos aspectos, o el mismo fiscal decía, ya tengo estos aspectos ya previamente establecidos y que me sirvieron de base para poder vincular a una persona o proceso, pero en la audiencia de juicio pasaba este error de que pues se establecía que, o querer llevar estos mismos datos de prueba en la simple argumentación de que es que el señor tal, la cajera dijo que había visto esto o aquello, y cuando la cajera no iba al juicio, pues evidentemente lo que se había desahogado en principio o que obraba el registro no servía de nada, que es una condición que quizá les haya pasado por allá, pero acá sí fue muy común de que esta condición de pensar de que lo que ya estaba desahogado podía servir de base para llevarlo a la audiencia de juicio, pues generó esta problemática de que hubo al principio muchas sentencias absolutorias, porque era dentro de esta curva de aprendizaje que luego la defensa se daba cuenta, o el fiscal se daba cuenta, que lo que ya tenía desahogado en entrevistas preliminares pues no le podía servir de nada si no se daba la habilidad idónea para poder obtener nuevamente esta información ya en la audiencia de juicio. Y esta fue una problemática muy grande que se dio acá en México, pero bueno, poco a poco se fue superando. De 2012 a la fecha, pues ya ha pasado un buen tiempo, pero créanmelo que todavía este, existen estas problemáticas y otras más, pero bueno, poco a poco se va solventando la misma. Pero sí, reiterar el esquema de que esta vinculación a proceso, como les digo, tiene estas variables en cuanto a que se define ya la materia propiamente del curso del proceso, y estos errores se generan también con esta vinculación que veíamos que por allá en Perú no la tienen, ¿no? Pero bueno, abordaremos un poquito más adelante más materia sobre ello. También dentro de la Constitución se establece que ningún juzgador puede tratar asuntos que no estén sujetos a proceso con cualquiera, de las partes sin que esté presente la otra. Esta es una garantía para evitar pues que algún juzgador tenga contacto con las partes, y si lo hace, pues tiene que estar presentes las dos partes. También se establece dentro de nuestra Constitución que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado,
se podría decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, y esto es si el inculpado reconoce ante autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, y entonces el juez citará a una audiencia para la sentencia. Esto es el procedimiento abreviado, pero se establece obviamente en nuestra Constitución esta forma anticipada de concluir la causa. También nuestra Constitución establece los derechos de la persona imputada, que esto en una comparativa que veíamos con lo que establece su Código Procesal Penal es muy similar, donde el imputado tiene el derecho de que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante alguna sentencia emitida por el juez de la causa. A declarar o no a declarar también tiene ese derecho. A que se le informe en el momento de su detención, así como en la comparecencia ante el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. También tiene el imputado el derecho de que se le reciban las pruebas, testigos que sean pertinentes, y concediéndole el tiempo para que esto pueda ser ofrecido dentro de la causa. También se establece que puede ser juzgado, o más bien deberá ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. También se establece que tendrán acceso a los registros de investigación, tanto el imputado como su defensor, y nuestro código en cuanto a la temporalidad de lo que debe durar un proceso, se establece que será juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite un mayor plazo para su defensa, que esta también es una diferencia que veíamos respecto del Código Nacional o Procesal, perdón, de ustedes. Acá se establece 4 años cuando la pena no exceda de 2 años, 4 meses, perdón, cuando la pena no exceda de 2 años, y antes de 1 año si la pena excediera ese tiempo. Pero obviamente, al igual que su código, también establece la regla de que cuando hay un aspecto de defensa o que sea esto tardanza imputable hacia el imputado, podría prorrogarse, obviamente también con la audiencia correspondiente, donde se puede argumentar el por qué se da la dilación, y si esto es justificado, pues obviamente se puede generar un plazo mayor. Y esto incide también, como lo veíamos también en su código, en el caso o casos cuando la persona está privada de su libertad, que es ahí estas reglas que pueden ser flexibles, porque luego la prisión preventiva en muchos países pasa esta condición de que los presos no son tan ágiles como se quisiera, pero obviamente estas garantías para poder también salvaguardar intereses del ofendido, obviamente del Estado, pues se pueda prolongar esa prisión preventiva un rango más cuando hay unas causas que se estimen son generadas por el propio imputado para su defensa. Y vienen pues una serie de derechos más que por cuestión de tiempo no los abordaremos todos, pero también pues nuestra Constitución establece el rubro de los derechos de la víctima o ofendido, como lo son recibir asesoría, ser informado de los derechos que tiene, coadyuvar con el Ministerio Público, poder recibir atención médica y psicológica de urgencia, y obviamente pues a que también se les repare el daño. También podrán tener derecho a que se resguarde su identidad y datos personales en delitos cuando sean víctimas menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, que ustedes tenían incluso eh, estas mismas reglas, pero aquí nosotros lo tenemos a un rango de orden constitucional. Pero esto, bueno, de todas formas, no altera la condición de fondo, sigue prevaleciendo y es la misma. También nuestra Constitución establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, misma cosa que veíamos en su código, al igual que a las policías, con la misma regla de que las policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en esa función. Que estos son los máximas o principios que establece la Constitución en cuanto a un proceso penal acusatorio acá en México. Como lo reiteramos, viene a ser esto
una cuestión muy similar. Y luego pues ya entraríamos a ver lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, aspectos generales, donde nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales en las iniciales disposiciones pues viene a regular aspectos que también encontramos en su código, como lo es el objeto del mismo, que son estas reglas de que el hecho no quede impune, que se castigue a quien deba ser castigado, que se repare el daño y que se proteja al inocente, ¿no? Establece luego los principios del procedimiento, los derechos genéricos en el procedimiento, temas de competencia, incompetencia, acumulación y separación de procesos, causas de excusas, recusaciones, impedimentos, formalidades de actuaciones, disposiciones de desarrollo de las audiencias, disposiciones para las resoluciones judiciales, el tema de comunicación entre autoridades, que son aspectos genéricos que esto de lo que encontramos con su Código Procesal Penal, pues son muy similares y no le encontramos mayor diferencia o aspecto que hacer notar al respecto. Para nosotros, dentro de esta transición del Código Nacional de Procedimientos Penales, también es importante acotarlo para generar esta claridad en cuanto a nuestra ruta procesal. El sistema acusatorio acá en México consta únicamente de 4 etapas. La primera es la investigación inicial, que esta investigación inicial, como lo decíamos, corresponde llevarla o dirigirla al Ministerio Público, va a reunir datos de prueba, va a reunir pues todo lo que el código permite en cuanto a materia probatoria para poder justificar, insistimos, la existencia de un hecho y la probabilidad de participación de una persona en su comisión. Cuando concluye la investigación, va a acudir el Ministerio Público ante un juez de control pidiendo que se le impute o tener oportunidad de imputar el hecho. Una vez que lo imputa, declara o no declara a la persona, se le vincula a proceso y es ahí donde una vez vinculado puede fijarse ya una medida cautelar e incluso se fija el periodo de investigación complementaria. Y esta segunda etapa, que así se llama investigación complementaria, es cuando ya está imputado la persona y vinculado a proceso, se da un margen de hasta 6 meses, como ya lo decíamos, para que ya controlada la investigación por el juez de control, valga la redundancia, pues pueda el imputado y el fiscal, dentro de esta investigación complementaria, pues fortalecer aspectos que quizá en la investigación inicial no pudiesen complementar o perfeccionar lo que ya tenían en su momento. Y una vez que concluye esta investigación complementaria, obviamente, si no da en el margen alguna salida alterna o anticipada, pues se procede a lo que es la etapa intermedia o también llamada acá en México preparación del juicio, que en ese sentido es muy similar a lo que veíamos en el código de ustedes allá en Perú, donde en el caso mexicano pues se establece esta audiencia intermedia, primeramente con el escrito de acusación, se da traslado a la defensa, en esencia pues hay estas condiciones de ver si hay alguna excepción, si hay alguna cuestión de sobreseimiento, como también lo regula su código, y ya si no lo hay, pues se fijaría la audiencia de juicio y esta sería la última etapa dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, que así se llama, la etapa de juicio, donde pues ya se dicta la sentencia y propiamente pues también si esta causa firmeza, pues se entraría acá en México el juez de ejecución, que esto nos llamó mucho la atención porque en Perú veíamos que el juez de investigación preparatoria, y si no ahorita me corrigen en la fase de comentarios o preguntas, que esto lo sustituye el juez de investigación preparatoria. Acá no, acá en México tenemos el juez de control para establecer intervenciones dentro de la investigación, ya sea complementaria o aspectos que también surgen en la investigación inicial, controlando algún derecho o aspectos que únicamente la autoridad judicial puede conceder. Luego ya el juez de juicio oral, pues obviamente es el encargado de llevar esa etapa, dictar la sentencia, y el juez de ejecución, pues obviamente es el juez que va a dar cumplimiento a la sentencia y vigilar todos los aspectos que surjan durante el internamiento o durante algún beneficio que se conceda preliberacional
a la persona que ha sido sentenciada. Pero sí en México destacamos estos 3 jueces como lo son el de control, el de juicio y el de ejecución. La única variante que puede haber en ese sentido es que en el sistema de justicia para adolescentes, el juez de control es llamado juez de garantías, pero es la misma condición porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tiene vigencia tanto para aspectos procesales, y eso sí lo aclaramos, para tanto sistema de adultos, para el sistema de adolescentes, niños y niñas. Y obviamente hay una ley especializada donde ya las sanciones y las condiciones y tratamiento, sí hay unas reglas más específicas, pero sí dentro de ese mismo esquema de jueces de control, jueces de juicio y jueces de ejecución. Dentro de la etapa de investigación, aspectos que quisiéramos precisar, esta etapa obviamente, como lo decíamos, lo lleva el Ministerio Público y tiene como objeto pues que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso pues los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal y en su momento pues la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Que esto no varía, en esencia teníamos la misma similitud con el código peruano, pero obviamente, como les decía, acá cuando se concluye la investigación, el Ministerio Público tiene que acudir al juez y solicitar esta oportunidad para imputar, y una vez que se lleva a cabo la imputación, pues obviamente se puede dar la vinculación al proceso o no, y esta decisión de no vinculación al proceso pues tiene la posibilidad también de que sea recurrible a través de recurso de apelación, y en ese sentido pues podría revisarse esta decisión, pero ello no impide que se pueda seguir investigando y nuevamente formular la imputación y posterior vinculación del investigado. Reglas para el Ministerio Público, pues establece que cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora, lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido, y una breve descripción de la actuación y en su caso sus resultados. También se establece que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz o imágenes o cosas que se estén relacionadas con el hecho o participación son estrictamente reservadas, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos. Esto con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables. Se establece que la víctima o ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de investigación pues en cualquier momento. Al igual que el imputado y el defensor, pues pueden tener acceso a los registros de investigación en cualquier momento. Esa es una condición que también veíamos muy similar. También tenemos una posibilidad de reserva de datos. En este sentido, la reserva se establece que puede ser prorrogada cuando se estime necesario, y a diferencia del Código de Perú, que en el código de ustedes fija un plazo definido, nosotros tenemos un plazo indeterminado y esto va a ser determinado, valga la redundancia, cuando se genere un debate y se establezca si hay o no necesidad de mantener algún dato en reserva. Veíamos que con ustedes, si era un margen definido o limitado esta reserva, luego ya tendría que descubrirse, ¿no? También dentro de la investigación, una vez que el Ministerio Público pues va reuniendo estos datos de prueba para poder llevar a cabo una formulación de imputación, puede concluir él en una abstención de investigar, y esto puede darse cuando el Ministerio Público estime que los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente no fueren constitutivos de delito, o cuando los antecedentes y datos suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisión pues tiene que ser siempre fundada y motivada por parte del Ministerio Público, pero sí es la primera condición que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde el Ministerio Público puede abstenerse de investigar. Otra decisión que puede tomar el Ministerio Público en su investigación es el archivo temporal. Y esto se da cuando el Ministerio Público puede archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentran antecedentes o datos suficientes o elementos de los que se pueda establecer líneas de investigación
que le permitan realizar diligencias tendientes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación, y el archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuar a fin de ejercitar la acción penal. Es otra decisión que puede tomar el fiscal o Ministerio Público. También puede darse el caso de que el Ministerio Público decida no ejercer la acción penal, y esto es que antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público, previa autorización del procurador o del servidor en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso permita concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causas de sobreseimiento previstos en el código. Pero esto sí lo queremos destacar, puesto que, reiteramos, acá en nuestro país, el Ministerio Público, dentro del desarrollo de esa investigación inicial, puede abstenerse a investigar, puede archivar temporalmente la investigación o puede determinar el no ejercicio de la acción penal. Y el control que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales es que las determinaciones del Ministerio Público sobre la extensión de investigar, el archivo temporal o la aplicación incluso de un criterio de oportunidad que también tenemos, o el no ejercicio de la acción penal, deberá ser notificados a la víctima o ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Es decir, si estas decisiones que toma el Ministerio Público, una vez notificadas a la víctima o ofendido y ellos se sienten lesionados en sus derechos, pues obviamente ellos pueden comparecer ante el juez de control pidiendo una audiencia para que se revise y se defina si esas decisiones están bien tomadas y son acordes conforme a derecho o no. Ahorita que veíamos también el tema de los criterios de oportunidad, la única variable que encontramos, a diferencia del código de ustedes, es únicamente que acá en México no se da esta acción o resarcimiento civil, no como tal, acá lo manejamos bajo un esquema de acuerdo reparatorio, que esa sería la única variable que encontramos con ustedes, pero obviamente, y lo vemos en una cuestión ya práctica y operativa, es una condición similar, si acaso cambiaría el esquema de la denominación y la terminología, pero en esencia un acuerdo reparatorio consiste en ello de que pues obviamente si se da un acuerdo entre el ofendido o víctima y el imputado, pues obviamente esto puede generar que en sede ministerial se dé este acuerdo reparatorio con la consecuencia de que una vez sancionado, pues se concluya la causa. Pero en esencia, eso no cambia. Y también quería precisarles que entre los actos de investigación que son más comunes, donde se requiere la intervención del juez en fase de investigación que lidera el Ministerio Público, es la revisión corporal, es el procedimiento para reconocer personas, algún esquema de identificación por fotografía e incluso la solicitud de cateo, que estas diligencias o actos de investigación con otra denominación también están previstas en su código, pero sí quería acotarlo porque básicamente el juez de control cuando interviene en fase de investigación inicial, pues es dentro de estos 4 aspectos que ya hemos referido. Decíamos también que una vez que el Ministerio Público decide ejercer acción penal, pues tiene la forma de que esto se verifique a través de un citatorio, una cita simple hacia el imputado para poder formular los cargos, o a través de una orden de comparecencia, donde ya es a través del uso de fuerza pública cuando el citatorio no fue suficiente, y cuando el citatorio o la orden de comparecencia no es suficiente, es ahí donde les decía, surge esta primera problemática con nosotros, donde tiene que pasar el filtro de la aprehensión, donde comentábamos que tendría que ser esto por escrito, que ya fue superado, ya nuestra Corte Suprema ha establecido que el registro hace vez de un registro escrito, lo equipara, porque al principio había que transcribir todo este esquema para poder traer a una persona para una imputación, y es donde ya propiamente inicia la causa. Y esta causa ante el juez de control, pues se puede sumar un aspecto más cuando se da algún aspecto de flagrancia, valga otra vez la repetición de la palabra, y ya con la flagrancia, la aprehensión, la comparecencia o el citatorio, todo ello tiene como objeto acá en México que se pueda llevar a cabo la formulación de imputación, que es formular cargos,
y mediante el debate o control judicial, estando presente la defensa, se va a definir si la persona es vinculada o no a proceso. Insistimos, la vinculación no es otra cosa más que definir que hay datos suficientes para sujetar a una persona, dado que existe un hecho con apariencia delictiva y una probabilidad de participación. Se vincula, puede fijarse alguna medida cautelar, lo que es la prisión preventiva, una presentación periódica, el no acudir a ciertos lugares, entre otras medidas que tenemos. Acá hay un catálogo de 14, incluso hay una llave que nos dice que cualquier otra que pueda ser suficiente para los fines del proceso, pero ya fijada la medida cautelar y definido un plazo de investigación complementaria, cuando concluye esto va a dar pauta a la audiencia o fase intermedia y luego ya a la audiencia de juicio, que eso es la gran diferencia que tenemos obviamente acá en México en lo que es el sistema de acusatorio o el sistema jurídico que prevalece acá en nuestro país. Por cuestiones de tiempo son las 12:11, tenemos todavía unos minutos más. Quisiera también, obviamente, ampliar un poquito el esquema de lo que es la formulación de imputación. Y al respecto, nuestro código define que esta formulación de imputación se verifica cuando el Ministerio Público informa al imputado en presencia de su defensor que existe la intención de formalizar una investigación en su contra. En esta audiencia, la Fiscalía le expone al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador. Eso es en esencia lo que tiene que contener una imputación, y para que esta audiencia pueda verificarse es necesaria la presencia del imputado en la misma. Es una condición necesaria porque para él pues se le va a comunicar esta imputación. La audiencia inicial podrá iniciarse, como ya se dijo, por haberse citado al imputado, ordenado su comparecencia o ejecutado en su contra una orden de aprehensión, o por haberse ratificado de legal la detención. En todos los casos, el juez de control deberá verificar si el imputado conoce sus derechos fundamentales durante el procedimiento penal. Es importante destacar que la formulación de imputación se verifica por el Ministerio Público, como ya lo hemos reiterado, cuando agota su investigación preliminar. Y formular la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar el cargo. En caso de que decida guardar silencio, este no puede ser utilizado en su contra, y si desea declarar, se seguirán las reglas pertinentes para ello. Es decir, se le indicará que puede declarar en forma libre o a través de interrogatorio de su defensa, indicándole también que podrá cesar sus manifestaciones o no podrá ser interrogado cuando él mismo lo decida. Después de que el imputado haya emitido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad para vincular a proceso al imputado. La determinación de vinculación, como también ya lo hemos reiterado, consiste básicamente en definir, en base a los datos de prueba que exponga la Fiscalía en forma oral, pues la existencia de un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En México existe la posibilidad de que al solicitarse la vinculación a proceso de un imputado, este o su defensa soliciten la duplicidad de un término constitucional para resolver su situación jurídica, o bien peticionar que esa solicitud sea resuelta en el margen constitucional, que es de 72 horas. Esto es importante porque acá en México, una vez que se pide la vinculación a proceso, el juez de control tiene un margen de hasta 72 horas para resolver esto. No se toma las 72 horas, simplemente se le pregunta al imputado si en ese momento desea que sea resuelta su situación legal. Si el imputado dice que sí, pues obviamente en ese mismo momento, en esa misma audiencia, se resuelve su situación legal, salvo que el imputado, una vez que fue agotada la investigación complementaria, que se formulan cargos y que ya se le define el posible delito que se le va a vincular, si él cree adecuado, puede solicitar esta ampliación de término constitucional por 144 horas para efecto de que pueda desahogar prueba, y de esta forma el juez de control
dentro de esta contradicción que puede haber en la audiencia posterior, pues defina no vincular a proceso, ya que el imputado, una vez que conoce cargos, ya que se le anticiparon los datos de prueba con los cuales se pide la vinculación, pues pueda generar este debate y lograr una no vinculación a proceso, que esto también es común acá en México, que se pide este margen. Obviamente es una condición de estrategia si el defensor lo estima o no necesario, porque de todas formas la no vinculación pues no impide que no se pueda seguir investigando y con posterioridad le formulen cargos. Pero si ya es un aspecto claro donde la defensa estima que dentro de esa duplicidad puede establecer que no hay un hecho delictuoso o que no hay la probabilidad de que el imputado lo cometió, pues pueda pedir esa ampliación para ofrecer prueba y obviamente controvertir y lograr esa no vinculación al proceso. También es una posibilidad. Las medidas cautelares, reiterar sobre ello, las medidas cautelares pues son mecanismos legales que se imponen mediante resolución judicial, esto por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, que es una primera finalidad que tenemos nosotros acá respecto a las medidas cautelares, o también pueden ser impuestas para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o también pues para evitar la obstaculización del proceso, que ese es el objetivo de las medidas cautelares. Estas se pueden imponer en dos variantes. Estas se pueden imponer una vez formulada la imputación o cuando ya se ha vinculado a proceso al imputado. Puede ser que se formule imputación, se pida este margen de 144 horas para obtener prueba. En ese rango de tiempo se puede imponer una medida cautelar. O bien, ya vinculado, pues ya también se puede imponer una medida cautelar. Y esto es para garantizar los fines que ya señalábamos. Estas medidas cautelares se pueden imponer a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido. Se pueden imponer una o varias, salvo cuando es prisión preventiva, nada más se puede imponer esta, no se puede combinar con otra más, pero las más utilizadas medidas cautelares dentro del sistema jurídico mexicano son la presentación periódica del imputado, es decir, que éste esté acudiendo constantemente a unas oficinas que tenemos donde ponen ellos su huella y a través de ellos se registra su asistencia y tenerlos siempre presentes o controlados de que están en el lugar donde se desarrolla el juicio, es decir, una presentación periódica en el municipio o localidad donde reside. Hay oficinas que tenemos distribuidas en parte del estado y ellos nada más van. Antes era la firma, ahora es con huella, se registra y tenemos que están cumpliendo con no estar ausentándose o mostrando una causa de sustracción de la acción de la justicia. Otra medida muy común que podemos imponer es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Normalmente esto se impone no acercarse al domicilio donde vive la víctima o cuestiones similares, ¿no? Para garantizar a la víctima y o testigos. Doctor, También tienen... ¿Perdón? 3 minutos, por favor. Perdón, gracias. Sí. Gracias. Y entonces estas medidas pues son las más comunes y pues también la prisión preventiva, que esta condición pues por acá es de mucha gravedad. Yo lo veíamos en otro foro que participamos allá con ustedes, donde la sensación de impunidad pues ha generado estas reformas para que nuestra Constitución establecía un catálogo reducido de prisión preventiva o delitos que lo ameritan oficiosa y que actualmente pues estas reformas han pugnado por ello para que se aumente el catálogo por esta sensación de impunidad, que es una problemática que también tenemos por acá en México. Pero una vez que se vincula, les decía, a una persona, se establece una medida cautelar, se da pauta a la audiencia intermedia o fase intermedia, que no varía mucho lo que establece el Código Procesal Penal del Decreto Legislativo 957. Y en la audiencia de juicio, la única variante que encontramos, a diferencia de lo que se maneja allá en Perú, que ustedes tienen un catálogo mucho más amplio de pruebas. Nuestro código nada más establece reglas sobre la pericial, sobre la testimonial. Usted veíamos que hay otro catálogo más amplio como el careo, y otro tipo de pruebas que obviamente las videograbaciones, y acá no es tan profundo, vaya, aunque sí establece una regla genérica en nuestro código de que cualquier cuestión que sea susceptible de desahogarse en juicio y que sea lícito y que obviamente haya pasado el filtro de la audiencia intermedia, pues puede desahogarse, pero sí
Básicamente esas son las grandes diferencias que encontramos con la legislación que ustedes tienen por allá. Tenemos también las formas de terminación anticipada y las salidas alternas, que acá, como les decía, una de ellas es el acuerdo reparatorio y otra la suspensión condicional del proceso. El acuerdo reparatorio básicamente es en el pacto que tienen las personas donde se resarce el tema de reparación del daño, si el delito lo permite, se concluye la causa, o la suspensión condicional, que no es otra cosa más que una forma de concluir la causa, pero esta está sujeto a una suspensión por cierto tiempo, sujeto a la verificación de condiciones, y cuando estas se cumplen, pues también acaba la causa, ¿no? Que estos son las tres formas de poder concluir anticipadamente el proceso, sea por la vía del procedimiento abreviado, sea por la vía del acuerdo reparatorio, o sea por la vía de la suspensión condicional del proceso. Y en esencia, bueno, por cuestión de tiempo, es lo que les quería transmitir. Agradecer nuevamente esta oportunidad que me dan de poder hacer estas breves reseñas o diferencias que tenemos acá en México con lo que se trabaja por allá en Perú. De todas formas, la esencia de los códigos procesales de esta última generación pues son muy similares. La regla ya lo veíamos que son iguales. Muchas gracias. Primero yo quiero felicitar muy de veras la organización de UETI Penal, representada por el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, por la excelente organización de este evento. Y mi reconocimiento y respeto también a la mesa de honor virtual y a nuestro expositor, el señor juez y consejero de la Judicatura de Nuevo León, México, el doctor Pedro Cisneros Santillán, felicitarlo por su excelente participación en esta mañana, más aún si proviene de México, un país al que tanto quiero por la valía de su gente. Una de grandes amigos, así que me siento muy a gusto de participar esta mañana con usted, doctor. Bien, en el Perú estamos a puertas del bicentenario y se viene consolidando, se viene cuajando ya esta reforma procesal en nuestro país, luego de una implementación progresiva que ya fue desarrollada en horas de la mañana en los diferentes distritos judiciales del Perú, que suman 35, y hoy en día pues se ha hecho realidad su integridad, en su integridad la existencia de una reforma, ¿no? Una reforma procesal penal que tanto ya estábamos reclamando. Debo señalar que he escuchado atentamente su exposición. Yo quiero destacar y hacer una suerte de fotografía del cuadro comparativo que usted nos ha presentado, ¿no? De un lado, imaginemos la estructura del proceso procesal penal en México, y de otro lado tenemos la fotografía y estructura de lo que vendría a constituir el proceso penal en el Perú. Pues, salvo algunas matizaciones, qué duda cabe que hay una gran, más bien, similitud, que es la que usted ha destacado, ¿no? Entre una y otra, y en nuestro caso, en nuestra realidad, es más o menos idéntico, ¿no? Empezamos por una etapa de investigación preparatoria, que también está subdividida en dos fases, como usted indicaba, como ocurre en México, y acá la denominamos la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha, pasando luego por una etapa intermedia que también tiene una suerte de subfase escrita y oral, para finalmente llegar a la fase estelar, como la denominamos, que es el juicio oral. Y en el juicio oral tenemos también una suerte de subfases que la dividimos en tres, como es el periodo inicial, el periodo probatorio y el periodo decisorio, ¿no? Que comprenderán los alegatos finales y la decisión del juez. Bien, debo señalar que a lo largo de estos años de reforma se ha ido, digamos, puliendo la joya, se ha ido optimizando a través de los acuerdos plenarios, que nos han servido hartamente, también los acuerdos plenarios. Y algo que quiero destacar son las buenas praxis que tuvieron a bien los jueces, las cuales con el día a día han ido afianzando las técnicas del debate, centrar el debate, ¿no?
y no ser mezquinos con una valiosa intervención por parte de lo que conocemos por sus siglas, la UETI Penal, y el equipo de formadores que esta unidad creó, porque vienen prestando capacitación a lo largo de todo el país a través de sus formadores, ¿no? El equipo de formadores, una suerte de coach que estuvieron al lado de los jueces desde la implementación del nuevo código. Bien, mi intervención es muy escueta por el tiempo que se nos da a los panelistas, y luego de esta presentación, una suerte de esquema entre un proceso y otro entre ambos países, yo quiero destacar a partir de lo que le hemos escuchado a usted, Cisneros, y es de manera puntual el desarrollo que ustedes tienen, a diferencia nuestra, de manera especial y exclusiva, como es la audiencia de imputación. Y yo allí dos puntos para que lo tenga en cuenta. Voy a resaltar la audiencia de imputación que usted ha revelado y también el proceso de inmediación frente a esta nueva realidad, una realidad que nos ha cambiado de alguna forma la vida, y crear lo que denominamos ahora nuestras audiencias virtuales, ¿no? Bien, respecto a lo primero, la audiencia de imputación. Nuestro Código Procesal Penal no ha contemplado de manera expresa una audiencia de imputación propiamente dicha. Ocurre en nuestro país que, formalizada la investigación preparatoria, el fiscal solicita un requerimiento de prisión preventiva, cuando así lo considera, y presentados ante el juez se desarrolla la audiencia de prisión. Pues aquí pueden suceder muchas cosas, ¿no? Desde que no se precisen o no se le indique propiamente los cargos al investigado, con lo cual podríamos estar teniendo ya una falencia. Y en ese sentido siempre me he preocupado en proponer tal vez que de manera expresa en nuestro ordenamiento procesal se contemple la audiencia de imputación, porque considero yo que bajo un esquema de un sistema acusatorio, qué duda cabe que la persona que es sometida a un proceso penal con todo lo que esto trae, sin duda tenga que conocer claramente cuáles son los cargos que se le atribuyen, pero yendo un poco más allá, esperar que esos cargos, además, hayan sido de tal magnitud que se traten de hechos relevantes penalmente, no cualquier sospecha inicial, no cualquier hecho que nos parezca que parezca delito, sino propiamente un hecho que tenga relevancia penal. Y ahí recordar a nuestros jueces, a nuestros fiscales, que tenemos la obligación de no solamente aplicar temas procesales, sino la gran obligación nuestra de remitirnos a lo que conocimos desde que nos preparábamos en las aulas universitarias, ¿no? La teoría del delito, la exigencia de los elementos constitutivos de un tipo penal para efectos de determinar si realmente estamos postulando hechos con connotación penal. No cualquier hecho podemos llevar a las audiencias, no cualquier hecho podemos denunciar. Creo que se requiere de una gran responsabilidad, un gran trabajo y apuntalar allí a efectos de no cometer excesos, como nos señalaba esta mañana la señora presidenta de la Corte Suprema, la doctora Elvia Barrios, evitar los excesos, y para eso estará el juez controlando que estos no se produzcan. Por lo que a mí me interesará, doctor Cisneros, que usted, a partir de la experiencia en México de contemplar una audiencia de imputación, nos pueda indicar si esta audiencia les ha revelado para ustedes consecuencias positivas, ¿no? En el país, como indicaba, encuentro alguna debilidad. Y pasando por ello, otro punto que yo considero a bien resaltar es el esquema, el principio de inmediación dentro del esquema del juicio oral.
Qué duda cabe que el juicio oral es la etapa estelar, la más importante. Habrá todo un derroche y un esmero de las partes procesales por demostrar, en el caso del fiscal, la responsabilidad penal y en el caso del investigado, de la defensa técnica, que esta persona es inocente, tal vez. Bien, esta nueva realidad, decía, nos ha venido a cambiar los esquemas, nos ha venido a plantear situaciones inesperadas. Nosotros conocemos bien que estos principios se reducen en el principio de oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, que usted también los ha abordado tangencialmente. Mi preocupación va por el tema del principio de inmediación frente a la virtualidad. Distinto es, acostumbrados nosotros, a un escenario diferente donde hay la presencia física de un testigo, el acusado, de las partes. Pero frente a una realidad como la que hoy se nos plantea como consecuencia de una pandemia que ha traído serios perjuicios a la humanidad, es que echamos mano a la tecnología y convertimos nuestras audiencias en una virtualidad tal en el que el juez se coloca frente a un computador, frente a una pantalla, y de esa manera tenemos que aplicar todas nuestras técnicas, y me preocupa a mí de sobremanera si acaso esta situación no ha relativizado, ha debilitado el principio de inmediación. De otro lado, y eso lo planteo, doctor, para que usted nos pueda dar alguna respuesta al respecto, si considera acaso que esa nueva realidad ha relativizado fundamentalmente el principio de inmediación, ¿no? Que es lo que a mí, modesto entender, creo yo que ha perdido alguna fuerza. Bien, yo no quiero hacer un mayor desarrollo, solamente quiero ser muy puntual con estos dos temas que he traído a colación para ponerlos a disposición de usted. Nuevamente, reiterar mi felicitación, doctor Cisneros, encantada de poder participar al lado suyo, y espero atentamente sus respuestas, y agradeciendo de nuevo a OETI Penal por la invitación que tuvo con mi persona. Buenas tardes. En primer lugar, mi saludo a los asistentes, el agradecimiento a la Corte Suprema de Justicia de la República, Presidencia del Poder Judicial en la persona de su presidenta, doctora Elvia Barrios Alvarado, al doctor Gustavo Álvarez Trujillo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente del OETI, así como también mi saludo al señor expositor, al doctor Pedro Cisneros Santillán y a la doctora Emperatriz Pérez Castillo. Muy bien, el doctor Cisneros nos ha expuesto de manera sucinta algunos alcances relacionados con el proceso penal mexicano y específicamente de Nuevo León, empezando por resaltar el reconocimiento de garantías constitucionales, ¿no es cierto?, conferidas para la impartición de justicia y para la impartición de justicia penal en particular. Nos ha hecho referencia a la Constitución, y creo que un aspecto resaltante sobre este punto es llamar la atención, pues, de que a nivel latinoamericano, y creo que esto ya es un tema asumido por muchos, y por la mayoría, diría yo, es que el proceso penal se rige por la Constitución, y los principios constitucionales son directamente aplicables a los procesos, ¿no? Las normas o las disposiciones normativas contenidas en los códigos son enunciados que pueden ser llenados de contenido no solamente de su disposición, sino también recurriendo de manera interpretativa a los principios constitucionales, o a los principios también que contiene, que son la proyección del mandato constitucional en los títulos preliminares de nuestros códigos. Es así, pues, que, como bien lo ha señalado, los principios fundamentales que son similares al parangón que ha hecho con la regulación del proceso penal en México, los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Creo que esta garantía, conferida no solamente para el imputado, obviamente,
punto la posición expectante que le ha conferido el Código Procesal Penal, aunque no en la dimensión que se requeriría a la víctima, que también pues tiene el derecho, tiene la posibilidad no de acudir solo como testigo a un juicio oral, sino también a instar la reparación constituyéndose en actor civil y también a participar activamente en la actividad probatoria. En eso creo que existe bastante similitud en la regulación mexicana, específicamente a lo que ha hecho alusión el expositor, con la realidad nacional acá propia del Perú, ¿no? A propósito del juzgamiento oral, que es el tema que nos convoca, y el tema de las audiencias, fundamentalmente, yo quiero llamar la atención sobre dos aspectos que considero relevantes a considerar, como ya lo ha señalado de manera tangencial la doctora Emperatriz. Lo que quiero resaltar es dos aspectos relevantes, ¿no? Con motivo de esta impronta de la virtualidad en el sistema de impartición de justicia, específicamente en la especialidad penal, con motivo de la pandemia que afecta a la humanidad, y me refiero pues a esa capacidad, con virtualidad me refiero a la capacidad que tenemos los seres humanos de interactuar en espacios, en diversos espacios, ¿no? Sin encontrarnos físicamente en ellos. El primer punto sobre el que quiero referirme es el relativo a la necesidad de evaluar de qué modo, ¿no? o qué exigencias deben desarrollarse las audiencias en materia penal y los juzgamientos orales en particular. Y no lo digo básicamente por la innegable necesidad de salvaguardar la salud de los sujetos procesales, sino por la necesidad de efectivizar, sin menoscabo alguno, la observancia de derechos y garantías reconocidas por nuestra Constitución política a todas las personas involucradas en el proceso penal como una exigencia del Estado democrático de derecho, ¿no es cierto? Esta disrupción en el estado de cosas al que estábamos acostumbrados con la presencialidad y que a título particular considero pues que no debería ser dejado de lado post pandemia, pues estoy casi seguro que en un futuro mediano la impartición de justicia, en la impartición de justicia se habrá instalado pues este mundo de pantallas, ¿no? Esta referencia al mundo de pantallas alude al entorno en el cual el ser humano pues vive pegado a las pantallas, si no es de la laptop, si no es de la computadora de escritorio, es al celular o es al televisor. Entonces el mismo desarrollo de este evento tan significativo nos da cuenta pues que estamos ya en una nueva realidad. Y bueno, más allá del tema de la pandemia, la virtualidad nos impone la exigencia de cuidar de que no se afecten las garantías, como lo de las víctimas. Estos deben efectivizarse, deben optimizarse. Algunos expertos ligados a la impartición de justicia señalan que esta situación va a ser pasajera. Bueno, yo particularmente considero que no es así. Necesitamos optimizar, creo yo, de una manera eficaz, cómo debería ser el juzgamiento oral, cómo deberían ser las audiencias en el entorno de la virtualidad para que no se afecten estas garantías, ¿no? Y creo que acá tiene una posición expectante, o tienen una exposición expectantes las instituciones ligadas a la impartición de justicia. Deberían evaluar la mejor manera y con qué herramientas, sean tecnológicas, normativas, de procedimiento, o qué criterios se podrán efectivizar estas exigencias del juicio oral con todas las garantías, fundamentalmente en lo que atañe a la actuación probatoria. Ya lo dijo la doctora Emperatriz, ¿no? El tema de la inmediación, muy importante. ¿Se podrá suplir la inmediación? Uno diría, no, jamás va a poder ser suplida la presencialidad por la virtualidad, pero estamos hablando de medios, estamos hablando de seres humanos que interactúan, y el medio puede fallar, ¿no es cierto? Puede contaminarse también, ¿no? Imagínense ustedes una actuación probatoria en la que el juez está de sueño y se duerme, o pestañea y no está atento. Por más que esté presente, podríamos asumir que se está dando el principio de inmediación, pero que no. Si optimizamos los medios tecnológicos y no tenemos nosotros la posibilidad de tener interrupciones,
podríamos nosotros, mejorando la calidad del ancho de banda, etcétera, tener unas audiencias de juzgamiento mucho mejor que la presencialidad. Entonces, ese es un reto que se le plantea a las instituciones, a los operadores de justicia. Y el otro punto que quiero resaltar también y que quisiera, a la par que este tema de la virtualidad y la nueva realidad o la nueva normalidad, el otro punto que quiero resaltar también es la necesidad de que en la impartición de justicia y en los juicios orales en particular se deba incorporar un componente que creo también es importante, ¿no? Y es el aporte de la neurociencia, ¿no? Las ciencias del cerebro, y no solo para la evaluación del mérito de los testimonios, de las pericias, ¿no? Sino también en la propia lógica de la litigación y de las audiencias, ¿no es cierto? Nosotros hemos asistido y asistimos, ustedes pueden verlo, está a su alcance, audiencias que podrían durar hasta más de 20 horas, ¿no es cierto? Entonces, podríamos asumir nosotros que el ser humano puede prestar atención más de una hora, los expertos dicen que lo pueden hacer más de 25 minutos, no más. Entonces, el cerebro humano podrá tener la potencialidad para poder efectivizar ese principio de inmediación en contacto con la prueba, en contacto con los alegados. Son temas que considero relevantes y que deberían, si queremos nosotros garantizar los derechos, valga la redundancia, las garantías de las personas que están involucradas en el proceso penal, deberían incorporarse en el análisis, no solamente el tema de la virtualidad, sino también los aportes de la neurociencia, porque es ciencia, evidentemente, y que teniendo en cuenta pues, que somos los seres humanos los que interactuamos y es el cerebro humano el que rige el contacto entre nosotros, tenemos que conocerlo para ver cuáles son sus potencialidades, y no solamente estoy hablando de capacidades cognitivas, sino también de las capacidades emocionales, que son muy importantes en todos los ámbitos del desarrollo del ser humano y de la sociedad. Con esto culmino mi participación. Muchas gracias.